Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Rigar, bienvenidos y bienvenidas al canal, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Juegos Olvidados. Hoy, como podéis ver, tenemos un juego de hace ya unos cuantos años, un juego de 2004, aunque bueno, va a saltar la típica secuencia introductoria. Si queréis os la dejo mientras vamos hablando un poquito, que la veáis, ¿vale? Como decía, un juego que 2004-2005 fue cuando apareció, ya tiene unos cuantos años encima. Juego exclusivo de PlayStation 2, ¿vale? Hack and Slash. Y un juego que, como habéis podido ver, titulado Blood Will Tell, ¿vale? Algo que vendría a significar algo así como la sangre lo dirá, más o menos. Y este juego es, la verdad, muy poco conocido. Yo creo que muy poca gente lo conoce y mucha menos lo tiene. Es un juego, como digo, hack and slash, que el punto fuerte del juego es que el juego está basado en una obra del llamado, apodado dios del manga, Osamu Tezuka, ¿vale? Hombre que ya falleció hace ya años, en el 89. Está basado en una obra de este hombre, ¿no? Y si no os suena, y si os gusta mucho el manga, seguramente lo conoceréis, porque, como digo, está conocido como el dios del manga o el padre del manga, se le conoce también mucho en Japón. Y es un tío, un hombre que crea auténticas obras legendarias, ¿no? Dentro del manga, como pueden ser Buda, como puede ser Astro Boy, La Princesa Caballero, Blackjack, posiblemente su obra más famosa, que es Fénix, y por supuesto el manga en el que se basa este Blood Will Tell, que es Dororo, ¿vale? Entonces tenemos un juego, digo, basado en esta obra, y que además, a diferencia de otros muchos juegos de acción o del género, donde digamos que la trama es pues, simplemente como una excusa para matar, aquí no, aquí la trama es bastante potente, tiene bastante peso y está muy bien. Estoy viendo la secuencia bastante impresionante para la época, no sé, lógicamente habrá perdido bastante. Y bueno, segundo juego hack and slash que traemos al canal. El primero fue Dantes Inferno y ahora aquí traemos otro, pero juego algo muy divertido que, lástima, de mala manera pasó muy desapercibido, y que, a diferencia de otros muchos juegos, por ejemplo puede ser The Legend of Dragon, que en su día a lo mejor no tuvo el reconocimiento que se debía, pero años después sí que lo ha tenido, pues este no, este sigue siendo un gran desconocido. Y es un juego que, si os interesa, ahora que lo veáis, os mola un poquillo cómo va. No es que se vean muchos, pero están a buen precio, ¿vale? Yo creo que incluso nuevo, por 20 y pocos euros se puede comprar. Por lo menos hace un par de años, o hace un añico así más o menos, estaban a buen precio. Ahora no lo sé muy bien cómo andarán, pero bueno, no sé, es un juego que ya digo que no vas a ver 80.000 por ahí, pero está muy bien de precio. Y también, como anécdota, me gustaría apuntar que tanto el diseño de escenarios y de personajes está hecho también nada más y nada menos que por Hiroaki Samura. Hiroaki Samura posiblemente sea uno de mis mangakas favoritos y es el creador de mi manga. Cuando digo manga, vale, me refiero a lo que es el cómic, ¿no? Si hablamos de anime, anime sería Los Caballeros del Zodiaco, pero de manga, Hiroaki es el creador de mi manga favorito, que es La Espada del Inmortal, ¿vale? Que es brutalísimo, es de lo mejor que uno puede leer y está muy chulo, y es el creador, bueno, del diseño de los personajes. El que conozcáis el manga veréis productos parecidos, y de los escenarios, o sea que para que veáis que estamos entre un triple A con mayúsculas, por mucho que el juego pase desapercibido. El juego también de Sega, o sea que cumple todos los requisitos para hacer un auténtico juegazo. Así que nada, vamos a terminar de ver la escena, que va a acabar ya. De la historia no os voy a contar nada, porque en el vídeo ahora os irán dando pequeños detalles conforme vayamos avanzando, y lo vais a ver vosotros. Bueno, espectacular la introducción de este Blood Will Tell.
Y ahí veis, Osamu Tezuka, Dororo. Así que nada, bueno, vamos a empezar la partida. Lógicamente, con la CGI ya os habréis hecho una idea, pero si os gusta el Japón feudal, os gustan los samuráis, demonios, este juego os va a encantar, vamos. No tiene prácticamente nada que envidiar a Onimusa, ¿eh? Por cierto, Onimusa que parece que puede volver, ¿eh? Que se ha registrado, han dicho esta semana en Japón. Ojalá y volviera, tío, pero como los dos primeros especialmente, que eran más... No voy a decir survival horror, pero eran más cercanos. Vale, empezamos con el tutorial. Como veis ahí lo denota, el prólogo aparecerá en blanco y negro. No es problema del televisor, el software o de la consola. Vale, esto es un tutorial, os explico. La imagen se ve en blanco y negro porque el personaje, ya lo iréis viendo conforme vayan dando detalles de la historia, y ahora mismo, pero bueno, ya lo iréis viendo. Digamos que los demonios le han robado 48 partes de su cuerpo. Entonces, una de ellas es la vista. Y entonces hasta que nuestro personaje la recupere, el juego lo vamos a ver en blanco y negro. Cosa que es un auténtico puntazo. This will allow you to strafe from side to side. Use it to avoid exposing your back to your enemy. Press the L1 button to center the camera in the direction you are facing. Jump with the X button. Yes, very good, Yakimaru. Hace unos años, ya hará 5 o 6 años, salió un juego, creo que era de EA, creo que sí que era de EA, que se llamaba The Saboteur, vale, que fue un sandbox que tiene una pinta muy bestia, ambientado en París durante... No recuerdo si era la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Bueno, durante creo que la Segunda, creo recordar que era. Es que lo jugué hace mucho, jugué muy poco de él y no me acuerdo bien. Que también tenía el puntillo este de lo del blanco y negro, ¿no? Que según íbamos... fue la segunda, sí, fue la segunda. Juego de la Primera, la verdad es que apenas es, igual que películas, ¿eh? Bueno, como decía, tú según ibas... Vaya, hostia, anda. Liberando partes de París, ¿no? De los nazis. El juego entonces se iba tomando color en esas partes, ¿no? Y las que estaban totalmente ocupadas por los nazis estaban en blanco y negro. Me acuerdo que eso fue un puntazo también, que se habló mucho de ello, pero años antes ya veis que... Vale, como estoy hablando no me estoy enterando de lo que me han dicho. Venga, vamos a pulsar. A ver, ¿no me has dicho lo del triángulo? Ah, vale, lo de arriba. Vale, perdón. Venga, y ahora os sigo contando. Estoy aquí cascando. No me estaba enterando de lo que me estaba diciendo aquí el pavo del tutorial. Vale. Bueno, pues como decía, que el juego la verdad es que tenía muy buena pinta, que el de Saboteur. Pero no sé por qué narices a EA le dio por traerlo aquí, al menos a España, completamente en inglés. Claro, yo lo probé porque recuerdo que no sé, recuerdo si me lo dejaron o lo alquilé o algo de eso. Yo paso de comprar un producto en inglés y fue una putada porque tenía muy buena pinta que el juego. Como veis, tenemos también armas de fuego, que es un auténtico puntazo esto, It is very effective, but there is limited ammo, so use it wisely. Now your left leg, press and hold the R2. Vale, vamos a dar al R2, apuntamos donde quedamos y mirad. Tirando ahí con el cañón. It is very powerful, but uses special ammo. Vale. Use it sparingly. Oh, I almost forgot. Those swords in your arms,
As you defeat demons with them, Las pintas del protagonista de Hyakimaru también tienen cierto parecido. Está basado lógicamente en Dororón, que con un aspecto un poco más, digamos, adulto que el que tenía en el manga. Pero también se parece bastante a un manga recomendadísimo, muy antiguo. Bueno, como veis, son 48 monstruos los que tenemos que derrotar, 48 jefazos, para conseguir las partes. Pues lo que estoy diciendo, que un manga también muy recomendado, muy antiguo también, que se llama Kamui, ¿vale? También de ninjas y buenísimo, muy bueno. Damn demons. You really think you can kill me? Try me. I will take Vale, me parece que all the alguna... 48 body parts the fiend stole from me. Me he saltado alguna parte del tutorial, o sea que no la he hecho, pero bueno, tampoco... El manejo es más o menos fácil, no hay tampoco mucho misterio. Vamos aquí a repartir. Pues como digo de este juego, ahora os diré para qué es aquella bola de arroz, que veis. Mirad un momentín. Vale, nos han herido, pues nosotros venimos aquí, cogemos la bola de arroz y nos curamos. Muy chulo también ese detalle, ¿eh? Pues como digo, un juego muy bueno y muy recomendable, este Blood Will Tell. Y es lo bueno que tiene PlayStation 2, ¿no? Que tiene un catálogo tan enorme. Es cierto que tiene juegos buenos, tiene juegos malos, como todas las consolas, como todas. Pero como tiene un catálogo tan grande, aparte de los pepinazos, ¿no? Pues aparte de los Shadow of the Colossus, Ico, Metal Gear, Final Fantasy, Silent Hill, Metal Gear, lo he dicho, bueno, Metal Gear, Devil May Cry, God of War y todos estos. Tiene también auténticos juegazos que no son tan conocidos o pasaron más desapercibidos. Y como digo, son muy buenos. Vamos a ponernos los brazos. O sea que mucha gente parece que no lo sabe, pero mira, aquí tenemos balas. Pero que tiene grandes y auténticos juegazos, PlayStation 2, más de lo que la gente normalmente conoce. Vamos a coger el arroz. Esto no se puede romper, ahí hay algo más. Parece, sí, balas, ¿no? Para el cañón. Venga, por aquí. Ven aquí. Venga. ¿No? Cambiamos de zona. Vale, venga. Esto es una especie de checkpoint, ¿vale? Demons! Vale, como veis aquí, pues lo de los prácticamente, digamos que pasa en muchos hack and slash, ¿no? Hasta que no liberemos, digamos, limpiemos una zona de enemigos,
no podremos seguir avanzando. Vale, vamos a quitarnos y intentar ir subiendo de nivel para hacer más pupilla a los enemigos. Este juego, pese a que al principio puede parecer que es facilillo, ¿no? Que es un juego facilón, según vamos avanzando se van a ir poniendo las cosas justamente cada vez más jodidas. Mira, ya hemos subido una de las espadas. Vale. What is that? The air doesn't feel right. Smells like a demon to me. Como digo, se van a ir poniendo las cosas dificilillas. Lógicamente no es Demon Soul ni Bloodborne, pero vamos, que se pone algo más complicado. Ahí detrás de esta estatua vamos a llevar Rod, el punto de control. Y a mí es que de verdad me encanta, tío, la estética esta que le dan aquí en blanco y negro. Me parece una auténtica pasada. Y aquí tenemos al primer bicharraco del juego, la primera pelea. I finally found one. These fiends live off the sorrow and despair of humans. I'm here to take back my body. Le gustan a Hyakimaru, las armas que lleva escondidas debajo de los brazos falsos. Siempre que viene un enemigo son las que saca. Y de hecho en la portada, si la veis, ahora, bueno, de la que estoy viendo lógicamente, bueno, vale, esto ya lo hemos visto. Voy a pausar un momento para decirlo. Dejo la caja. Vaya hostia, me comí por estar haciendo el capullo, tío, con la cajita del juego. Bueno, pues lo que decía, ¿no? Si vosotros veis la portada, pues es él con las dos espadas estas de brazo. Sí, vamos a cargarnos primero a estos. Mucho cuidado, que lo tenemos aquí. Ahora vamos a pulsar el R3 y vamos a centrar la cámara ya en el jefe. Venga, ven aquí, majete, que te vas a enterar. Esta pelea no es que sea una pelea muy difícil, si tienes que hacer el juego, pero si no estás haciendo el capullo como estaba haciendo yo, pues esas gilipollas que he estado haciendo, lo de la carátula, porque lógicamente no... Vamos. ¡No! Que he fallado ahí, tío, le he dado cuando el cabrón se quitaba. Porque la estaba cogiendo y vosotros no la podéis ver. O sea que... Tranquilo. Ahí, venga. ¿No? Ahí hay una estatua, pues si las cosas se ponen chungas. Vamos a pegarle otro tiro. Falla los dos tiros. Y el cabroncete tiene ahí barritas de vida, que da gusto. Vamos a quitar y vamos a intentar a ver si vemos por aquí una bola de arroz. Premio. Venga. Se ha picado, cabronazo.
Como digo, esta primera pelea no es muy difícil, lo que pasa es que te haces un capullo como he hecho yo. What's happening? Bueno, recuperamos la voz. My voice. It's my own voice. I got my voice back. Bueno, como veis, bueno, pues la primera parte que me recuperan son las cuerdas vocales. Por eso, anteriormente, cuando él hablaba, o entre comillas, se oía con esa especie de voz enlatada, ¿no? Un poco mecánica. Y ahora aquí vamos a enterarnos un poquillo de la historia. The people cried to the heavens, their hearts full of despair. Unbeknownst to them, the world was at the mercy of a group of vile demons known as fiends. Las ilustraciones ya veréis que son una auténtica a pasada. terrible omen appeared in the sky. When morning came, not one, but two suns rose in the east. However, while one sun shined more brightly than ever, the other gave off a dull, black light, as if it were but a shadow of the real sun. It seemed as though the gods of the heavens could no longer bear to witness the troubled times on earth, and parted ways with the gods of darkness. The gods of darkness, the fiends, looked upon this omen with fear. To them, the appearance of two suns foretold the birth of a human that would have the power to end their dark rule. However, the fiends could not destroy this child of light themselves. They discovered, however, they could corrupt the child's birth parents. The fiends approached Kagemitsu Daigo, a local samurai, and the future father of the child of light, and enticed him with promises of power. One night, in his dreams, Kagemitsu Daigo saw a vision. In this vision, he was told that he would be given the power to bring order to this chaotic world. Daigo, thinking that he had received a vision from the heavens, gathered all his courage and ventured to the temple called the Gates of Hell alone. As Daigo stood there, surrounded by the possessed statues of the 48 fiends, he was told that the price of his power would be his firstborn child. The sudden demand threw Daigo into a panic. Heightened by the echoing laughter of the fiends, his mind began to twist, and Daigo's reason and judgment failed him at last. He signed the contract. A few days later, Daigo's child was born. This was much to the surprise of Daigo himself, as he had expected the fiends would lay claim to his child. Daigo dared to allow himself to feel a moment of joy and relief, but that moment proved to be short-lived. Shadows gathered over the newborn, wrapping themselves around its tiny body. A voice sounded from within the shadows. The body of your son now belongs to the 48 fiends. As promised, you shall be granted the power to bring order to this pitiful world. You shall never know defeat in battle from this day forth. Your path to victory shall be littered with the corpses of those who defy you. 48 parts of the infant's body had been stolen by the fiends. Seeing what happened to his son, Daigo let out a blood-curdling scream in anguish. Suddenly, Daigo sprang into action. He snatched up the infant in his arms, jumped atop his trusty steed Midoro.
His wife desperately tried to stop him, but Daigo shrugged her off and made his way toward the river. Bueno, esto nos va poniendo un poquito en antecedentes, ¿vale? Como veis, estas escenas que vamos a ir viendo son un poquillo larguillas, pero bueno, son muy necesarias, ¿no? Para enterarnos un poco de toda la historia que tiene el juego, de por qué el prota no tiene brazos, está ciego, ¿no? Etcétera, etcétera. Vamos a ir al punto de control. Así que, como digo, son muy necesarias, ¿vale? Para ir enterándonos un poquito de la historia y el porqué, ¿no? de las cosas. Como dije al principio, en este juego la historia es muy muy importante, ¿vale? Stay back. Venga, toca volver a ponerse el mono de trabajo y a dar caña. Esto, por ejemplo, es una de las cosas que sí que no me gustan. Vamos a ver. Si ya anteriormente me lo habéis dicho, que tengo que eliminar a los enemigos, no hace falta que me lo volvéis a repetir. Venga, subimos de nivel. Ah, he fallado. Vamos a ver si le doy bien aquí. Sí, creo que ya. Muy bien. Don't worry. I've killed all the demons. My arm? It's fake. Let's not go telling everyone about this, okay? Why are you following me? That sword in your arm. I bet it was forged by a master swordsmith. I don't know. Maybe it was. It works good enough for me. I thought so. You mind if I take it? Take Por it? ser tú, You? ¿no? Don't make me laugh. I am the world-famous thief, Dororo. Come rain or shine. Dororo. Once I Aquí set está, my eyes que da on a nombre treasure, al manga. it's mine. I don't think you get it. This thing is attached to my arm. It's a part of me. You can't get rid of me that easily. I will get that sword. Are you stupid? Staying near me is certain death. You saw them, didn't you? I'm haunted by ghosts and demons. Well, the world-famous thief is afraid of nothing. Thief or not, don't follow me. Te da igual. Y aquí. Te va a seguir sí o sí. Y no sabe dónde se mete. Venga, estamos en la orilla del jacuzzi. Por ahí está cortado, así que vamos a bajar por este caminillo. Cuidado que te sacudo a ti. Como veis también la música muy tranquilita, muy con toques muy orientales. Que bueno, no para mucho, a lo mejor puede ser un
aspecto negativo, ¿no? Pero yo creo que acompaña muy bien, ¿no? Y ambienta bastante bien el asunto de que sea así. Vale, que puede que le reste épica a la cosa. Vale. No, ahí no. Venga. Oh! Help! Dororo! Let me go! Let me go! Help! No, y este ser tan precioso que habéis a continuación es el segundo jefe del juego. A ver si carga la partida. Aquí lo veis, homúnculos. Que sí, que alguno mejor pensará, coño, 2 jefes no, tan seguidos. Vale, y en el prólogo, vale, sí, pero recordar que son 48, Vamos a dejar hacer el capullo. Let me go! Let me go! Suelta, Dororo, hostia, venga. Vaya, qué cabeza que tiene el colega, tío. Thanks for your help. I'll cover your back. Di que se ahí, a mano desnuda. Por lo menos le echa narices el chavalín, Venga, ven, que te vas a enterar tú. Hala. Tenemos ya a ti, te tenemos ya casi. Ahí he fallado. Ahí nada, está. ¡Hala! A pastar, tío. My eye! ¿Ya has visto? Vale, ahora os digo una cosilla, porque no sé si estaréis oyendo un taladro de fondo, ¿vale? Bueno, recuperamos otra parte, uno de los ojos. Vale, lo del taladro lo estoy diciendo, vale. Tengo un vecino que lleva ya por mínimo una semana de obras en su casa. Desde las 8 de la mañana, tío, hasta ahora son las 8:30 de la tarde aproximadamente. Aproximadamente, ¿no? Sí, son las 8:30 más o menos, estoy viendo en el móvil. El tío con el taladro y con el martillo que no para. Que no para, macho. Desde las 8 en punto el martillo y el taladro. Se le hace falta despertador. Y ahora mismo está el tío. Parece que había parado y por eso me he puesto a grabar. Pero no, se ha vuelto a liar. Y si lo oís, de verdad, que no es cosa mía, pero lo siento, ¿vale? Y nada, bueno, vamos a continuar después de esta declaración. Como veis, ya vuelve el color. Bueno, ya hay color, ¿vale? Hemos recuperado parte de la visión. I can see through my left eye. Y Hyakimaru lo está flipando, lógicamente. Dororo. You're Dororo. Your voice is a little annoying, but you're a cuter kid than I thought. Hey, is that your eye? Go ahead. Pick it up. It's a fake eye. You scared? I don't blame you. When I was a baby, I was found floating in the river in a barrel. Un poco más de la historia. Having returned from his studies in China, the physician Jukai had been gathering herbs near the river. To his surprise, he came upon a barrel floating by, carrying in it a tiny infant. Perhaps it was his medical training that urged him to save the child, or perhaps it was human instinct.
But Jukai did not hesitate but for a second before he rescued the child from the barrel. Yet upon examining the child, he was at a loss for words, for he did not know any medicines that could help this cursed infant. However, as Jukai fed the child, he watched the infant sip at its porridge. He felt its burning desire to live and decided to raise the child as his own. One day, a strange voice buzzed in Jukai's ear. "Feed me, feed me," the voice pleaded. He looked around in search of the source of the voice. The infant was staring straight at him with its empty eyes. "Could it be?" he said aloud. "Were you the one speaking to me?" "Yes," the voice echoed in his mind. Jukai realized that the child could speak directly to his mind. From that day forward, Jukai communicated with the child telepathically and taught him everything he needed to know about living in this cruel world. When the child turned 3, Jukai made a decision. He decided to operate on the child. He would use all his medical knowledge to give the child everything he was missing. Arms, legs, eyes, nose, ears, everything that the child lacked. He began the operation. After many, many hours, a miracle happened. At the end of the surgery, when the anesthetics had worn off, the child opened his eyes. And for the first time, the child had a complete body, and he had a name, Hyakimaru. Within a month after the surgery, Hyakimaru began to learn to use his new body. He sat up, moved his legs, and took his first steps. He stumbled many times, but every time he picked himself back up and tried again. The pain was nearly unbearable, and every day he worked himself to the point of nearly collapsing. Soon Hyakimaru was able to run about as free as any child. When Hyakimaru turned 6, Jukai had been watching him run and play like any child would. Despite the fact that he could not see, he knew at that moment that with such wondrous gifts, a strange and fantastic destiny would surely be awaiting Hyakimaru. As Hyakimaru grew older, strange things began to occur. Demons began to appear all around them, watching their every move. When Hyakimaru turned 18, he visited a local temple. While praying, a voice spoke to him from the heavens. "The 48 fiends have each taken a part of your body, young Hyakimaru. You must slay these fiends and retrieve what is rightfully yours. However, the fiends have also created a human out of your body parts. Slay the fiends, or their human creation, and you shall become whole once again." Hyakimaru, sensing the seriousness of the situation, sat down to speak with Jukai. Hyakimaru knew that the fiends were after him. He knew it was because of his special powers that the demons wanted him dead. Even though he had artificial limbs and could not see nor hear, he could see things with some sort of innate sixth sense. He knew that the fiends considered him a threat and would do anything to get rid of him. Hyakimaru decided that he must seek out the fiends and destroy them. To help him accomplish this, Jukai decided to perform one final operation on Hyakimaru. He fitted Hyakimaru's body with various powerful weapons. As Hyakimaru prepared to set off on his quest, Jukai warned Hyakimaru of the dangers he was sure to face. He explained that fiends lived off of human suffering and grief. He told Hyakimaru that if he encountered any peoples burdened with inexplicable pain or suffering,
chances are he would find a fiend nearby. Como dije anteriormente, vídeos larguitos, pero que son muy necesarios, ¿vale? Para ir descubriendo y enterándonos de la historia que hay detrás de Blood Will Tell. Bueno, pues no queremos guardar, porque esto es un Juegos Olvidados, ¿vale? No es ningún gameplay ni ninguna serie, así que nada. Y creo que, vale, el prólogo se ha acabado, ahora sería para empezar el capítulo 1. Y no sé, gente, yo creo que es buen momento para dejar aquí el juego. Llevamos sobre 41 minutillos más o menos. Y ya digo, es un Juegos Olvidados. Yo creo que como toma de contacto, para que lo veáis y lo conozcáis, yo creo que está bastante bien. Ya digo, sí, hemos tenido escenas bastante largas, que a lo mejor nos han quitado un poco de juego. Pero bueno, para los que no conozcáis el juego y os empapáis de la trama que tiene, yo creo que han sido muy necesarias y han estado muy bien. Por lo que lo vamos a dejar aquí. Espero de verdad que os haya gustado. Muchísimas gracias de verdad por vuestro tiempo, por estar ahí, por pasaros. De verdad, muchísimas gracias de corazón. Y como digo, espero que os haya gustado este segundo capítulo de Juegos Olvidados. Espero que si no conocíais Blood Will Tell, bueno, pues os haya encendido, ¿no?, un poco esa chispa, ¿no?, de curiosidad por él y de querer haceros con él o querer saber más o buscar información sobre el juego, imágenes, lo que queráis. A los que sí que lo conocierais, pues mira, si ha servido, ¿no?, para recordar buenos momentos, ¿no?, con este juegazo, pues me alegro, ¿no?, y me quedo totalmente satisfecho. Y como decía, gente, muchísimas gracias por estar ahí. Si os ha gustado, de verdad, por favor, os lo pido, un me gusta ayuda mucho y no cuesta nada, ¿vale? Darle al botón de me gusta. Si queréis dejar cualquier cosa en los comentarios, sois bienvenidos, ¿no? Si conocéis el juego, si no, qué os parece la sección, lo que queráis. Y también, bueno, pues si sois nuevos en el canal y os apetece suscribiros y estar por aquí, sois todos bienvenidos. Eso no hace falta que lo diga, sois todos bienvenidos y bienvenidas. Y nada más, gente, muchísimas gracias, de verdad. No quiero ser pesado, pero muchísimas gracias. Para un canal pequeño, no como el mío, estas cosas la verdad es que se agradecen. Y nada más, nos vemos en siguientes vídeos de Juegos Olvidados. Se den más vídeos para el canal, que poco a poco iré subiendo. Y nada más, gente, ser buenos, portaos bien, un fuerte abrazo. Y como siempre, no hagáis nada que no haría yo. Un abrazo y hasta la próxima.